este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 8 de junio de 1845 muere Andrew Jackson. Andrew Jackson fue el séptimo presidente de los Estados Unidos. Fue presidente entre 1829 y 1837. Era de origen escocés, de familia presbiteriana, era de familia, si se quiere, pobre. Pero logró destacarse desde temprano, en esos primeros tiempos de los Estados Unidos. Se graduó de abogado, se instaló en Nashville y allí progresó, pues, logró ascenso social, cosa que era más fácil en esos tiempos, y se convirtió en un terrateniente esclavista y en un colono masacrador de indios. Pero no solo prosperó desde el punto de vista económico, sino que también fue un dirigente político desde temprano. Él tuvo participación en la guerra de independencia de los Estados Unidos, luego tuvo una participación sobre todo más destacada, ya era un hombre de un poquito más de edad, era demasiado joven en la guerra de independencia, en 1812, 1814, en la Segunda Guerra contra Inglaterra, y allí fue uno de los héroes de la pelea, de la batalla contra los invasores ingleses. Y en 1817-18 combatió a los indígenas en la Florida, fue uno de los perseguidores y masacradores de las tribus rebeldes indígenas en la Florida, y eso contribuyó de alguna manera su actividad militar allí a forzar a los españoles, que eran todavía los dueños de la Florida, a venderle la Florida a los Estados Unidos. La acusación era que la Florida se había convertido en un refugio de negros esclavos, en un refugio de indios rebeldes, y la expansión norteamericana necesitaba absolutamente apoderarse de la Florida. De modo que Jackson fue el héroe norteamericano de esa guerra, y finalmente los españoles, viendo que iban a perder de todas maneras la Florida, se la vendieron a los Estados Unidos. Esas dos cosas, esos dos hechos o esas dos participaciones en esos combates convirtieron a Andrew Jackson en un héroe, uno de los grandes héroes norteamericanos. En los Estados Unidos había entonces, desde mucho antes, la pelea entre el norte y el sur, la diferencia entre esos dos sistemas políticos, y también el proceso de expansión hacia el oeste. De tal manera que en el conflicto que oponía al norte con el sur y que oponía al mismo tiempo al este con el oeste, Andrew Jackson era representante del sur y representante del oeste, es decir, formaba parte de los habitantes del sur que eran terratenientes, que eran esclavistas, y al mismo tiempo formaba parte de los colonos que estaban expandiéndose hacia el oeste por la parte sur de los Estados Unidos, enfrentando a los indios, masacrando a los indios y todo lo demás. En ese conflicto que oponía entonces a esos colonos del sur con los habitantes del norte, ¿sí?, de Filadelfia, Nueva York, Washington, etcétera, etcétera, que al mismo tiempo eran fundamentalmente abogados, empresarios y todo lo demás, en ese conflicto Jackson encarnaba los intereses de los colonos y de los sudistas. De modo que cuando se produce su victoria en 1829, Jackson llega a Washington con toda la turba, como lo llamaron entonces la gente del este, de gente, de colonos ignorantes, toscos, que venían del sur y del oeste de los Estados Unidos, y que transformaron de alguna forma la relación política en el país. Es decir, de la estructura de censo censitaria restringida que caracterizaba a la sociedad norteamericana entonces, con Jackson, que encarnaba pues los intereses de estos sectores más populares, más democráticos, si se quiere, se amplió el censo y se logró una mayor participación de estos sectores en la política de los Estados Unidos. El resultado de esto fue la construcción de un mito, el mito de que con Jackson había llegado la democracia a los Estados Unidos y que en los Estados Unidos se había implantado así el sistema de votación electoral, o sea, que todo el mundo habría tenido el derecho a votar, el sufragio universal. Esto realmente es mentira, esto realmente es un mito que se sigue repitiendo por allí. En primer lugar, porque lo que se logró con Jackson fue ampliar el censo, es decir, la participación
permitiendo a grandes sectores populares entrar en él. Pero aparte de ello, los Estados Unidos se caracterizaban y se siguieron caracterizando por una estructura absolutamente racista, en la cual el derecho al voto solo lo tenían los blancos. No hablemos de las mujeres, que todavía no tenían derecho al voto en ninguna parte, pero los hombres, entre los hombres mismos solo votaban los blancos. Los negros quedaban absolutamente excluidos porque eran esclavos, y los indios eran simplemente objetos de ataques y objetos de masacre. En realidad, el primer país donde hubo sufragio universal, masculino, pero en todo caso sufragio universal, fue Francia en 1848 y no los Estados Unidos, donde se mantuvo por décadas y décadas ese mismo sistema esclavista, ese mismo sistema racista que condujo a nuevos conflictos, entre ellos la Guerra de Secesión en 1861-65. Corte. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.